Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. No te olvides que esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que síguenos en todas nuestras redes sociales. También nos puedes ver a través de YouTube, por el canal de CRTV, en VHTV a través de Cable Más, en VES TV por VES Cable y en el portal La Abeja y también en Conectados TV. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Excelente, mi estimado. Listos para... Bueno, ¿qué dice el clima más bien, no? Porque no ha cambiado mucho El clima sigue en estos días. todo helado, terrible. Sí, realmente está cada día peor, pero en fin. Vamos a hablar hoy día de un tema político no tan abocado a lo que vendría a ser la macrorregión de Sudamérica, sino vamos a irnos al otro hemisferio, a la otra parte de la zona occidental, que vendría a ser el Parlamento Europeo y en general Europa, ¿no? ¿Cómo se está conformando ahorita Europa? Así es. ¿Cuáles han sido más o menos ustedes las últimas noticias que han visto de repente de la sociedad europea, de repente en general, ¿no? Tanto los conflictos que hay como los nuevos posicionamientos políticos que han estado surgiendo o los nuevos personajes políticos que han estado dando que hablar, ¿no? Sobre todo en Europa. Yo me iría más que nada dentro de un país de la Unión Europea que es Francia, que yo creo que es, el más revolucionario, el que ha iniciado toda la revolución de la historia. Este país ahorita está absolutamente en contra de los Juegos Olímpicos. No sé si han visto esta situación. No, cuéntame un poco. Bueno, lo que yo sé hasta ahora es que la sociedad francesa se ha organizado para ridiculizar a sus parlamentarios, a los principales actores políticos, ya que están totalmente en contra de que se entreguen tantos fondos a la realización de un evento cuando al parecer el país no está en las mejores condiciones. No todos sabemos que Francia siempre se ha romantizado un montón, sin embargo, yo creo que todos tenemos al menos algún amigo que ha ido alguna vez a París y nos ha contado que está lleno de basura, que está lleno de ratas, que no es es hermoso, ¿no? Pero no es lo más higiénico. Ajá, no está perfecto. Y que tiene muchos problemas sociales. Exacto, tiene muchos problemas Violencia, sociales. guetos. Que en las universidades, la gran mayoría de los estudiantes, yo tengo una amiga que estudia allá, me ha contado que son muy, muy revolucionarios, que tienen organizaciones, los comunistas tienen su grupo de comunismo extremo, tienen su grupo de socialismo extremo, que en las clases de política se debate con toda intensidad. Y bueno, lo que está pasando ahora es que incluso para darte un ejemplo de lo locos y de lo revolucionarios y de las ganas que tienen de demostrar lo que sienten, pusieron en el río Sena unos 20 inodoros para que la gente haga ahí sus necesidades, porque Macron había dicho que iba a nadar en el río para demostrarles que ese río estaba limpio porque quiere que ahí naden los competidores de los Juegos Olímpicos. Entonces la gente estaba ahí yendo a hacer sus necesidades en el río para que Macron nade en sus necesidades. O sea, a ese nivel de calculación, de cálculo sí. Están ellos como que... Y no sería extraño teniendo en cuenta que ellos son los prístinos formuladores o gestores de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, digamos que son una sociedad de por sí naturalmente política, ¿no? Claro, claro. De alguna forma. Pero vamos a hablar un poco también, y esto se desprende y tiene mucha coherencia también con lo que vamos a tocar ahora, que es el Parlamento Europeo. ¿Qué está pasando con el Parlamento Europeo? En realidad, siempre ha estado gobernado, siempre digo desde los últimos 10 años, ¿no? Porque las elecciones en el Parlamento Europeo, como tú bien mencionabas hace un momento, es cada 10 años. Sí. ¿No? Tienen un largo camino. Claro. Pero ¿esto tú lo ves positivo o lo ves negativo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, no sabría decirte, pero sí me sorprende mucho que sea tan largo. Yo supongo que tiene que ver con abarcar una era, ¿no? Pensarlo a nivel de una era, de 10 años, que ya es como una era, ¿no? Entonces es por eso que de repente lo sentimos a que Europa sigue siendo igual. De repente que hay ahora... más estabilidad. Claro, pero ahora que han ganado nuevos partidos, no había una dinámica nueva, ha ascendido a la centro derecha, ¿no? Que no estaba hace tiempo porque los socialdemócratas han estado en los últimos 20 años. Entonces después de tiempo va a haber una centro derecha y con aliados de derecha extrema también, me parece. Una centro derecha que en realidad para dar un pequeño retroceso la historia, idea era
que también nos comentes. Sí. Nico es que es muy estudioso el tema. Para dar un pequeño retroceso en la historia y explicar un poco más o menos cómo ha venido surgiendo esto. Bueno, cae la Unión Soviética. Eliminación de ideologías, adiós comunismo, antagonismo de comunismo, capitalismo, y efectivamente empiezan a surgir nuevos movimientos. Más adentrados, como diría Anthony Giddens en su momento, a una especie de sociedad que iba a ver sus conflictos en el puro capitalismo. Entonces, a partir de ahí se empiezan a conformar los nuevos partidos. Es ahí donde el Parlamento Europeo empieza a cambiar. ¿En qué sentido? En realidad el Parlamento Europeo está compuesto de grandes grupos políticos conglomerados de partidos políticos que a su vez tienen dentro de esos partidos agrupaciones de distintos países, ¿no? Que en realidad también son partidos políticos. Por ejemplo, en la izquierda más radical del Parlamento Europeo, que ahorita son justamente una cuota muy pequeña del Parlamento, porque evidentemente ya el marxismo como ideología ha ido caducando, entonces en realidad también está compuesto de partidos y acá está viviendo, ¿no? Y acá está vivo y coleando. Países. Acá está vivo y coleando, digamos, y mucha gente apuesta todavía por eso, ¿no? Y acá está vivo y coleando efectivamente, pero como un tema más simbólico en realidad, aunque cuando llega al poder, como lo hizo con Castillo, te das cuenta de que efectivamente sus ideas son utópicas, no van a llegar nunca a un resultado concreto, hecho y derecho, ¿no? Pero veamos el Parlamento. Y de esos hay 5 gatitos. Y nada sí, más. Claro, serán unos 39 diputados, porque en total son 700. El Parlamento Europeo alberga 720. Sí, okay. 720. De los cuales 400 que están más pegados hacia la izquierda son de corte de izquierda ortodoxa, socialdemócrata, progresistas, que son más que todos los grupos ecologistas. De hecho, hay un grupo un grupo político en el Parlamento Europeo que se llama Asociación Verdes Grupos de Izquierda Ecológica, algo así. Entonces, de por sí son agrupaciones muy progresistas en el sentido técnico e ideológico de la palabra, ¿no? Claro, de los verdes. Pero la mayoría, los que ocupan la mayor cantidad de diputados como partido, son los del PP europeo, que como tú mencionas, son una centro derecha que patea para ambos lados, en realidad. Puede jugar tanto como para los de derecha, con Giorgia Meloni y más allá todavía Marine Le Pen, o con los de izquierda, donde están posiblemente el Partido Socialista Obrero de España, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el Partido Popular Español también está metido ahí? ¿Y en ese espacio se mezclan los dos? Pueden patear para allá. O sea, ¿en qué sentido pueden patear? Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero de España, no recuerdo específicamente si está en el Partido Ecologista Verde, o está en otro partido socialdemócrata más a la izquierda, pero sí tiene ese tipo de inclinaciones. Por lo tanto, cuando el Parlamento Europeo elige, suele inclinarse un poco más a uno de los dos lados, ¿no? O sea, a través del partido que tenga una mayor preponderancia, que ahorita tiene una mayor cantidad de diputados, como te menciono, son de centro de derecha, que también pretenden para la izquierda algunos, tienden a elegir en función de lo que ellos consideren más apropiado, pero evidentemente pateando hacia uno de los dos lados, como te menciono. Ahora, ¿pero qué sucede en este momento? En realidad los partidos de derecha se están empezando a reconfigurar. ¿En qué sentido? Giorgia Meloni, que es jefa del ECR, en este momento tiene muchos altercados en realidad con Marine Le Pen, que vendría a ser la impulsora de Identidad Nacional, que a su vez alberga partidos de derecha. Y uno de los partidos de derecha de Marine Le Pen, de Identidad Nacional, ha sido voceado en su momento, por eso lo sacó, de haber tenido acercamientos con algunos grupos nazis en Alemania. O sea, era un partido político de Alemania que al parecer tuvo conversaciones con algunos retrógradas nazis que todavía pensaban de que efectivamente se tendría que haber una pugna de la raza de la sociedad alemana, ¿no? Entonces, son esas ideas un poco de antaño xenófobas que hoy en día no calarían, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Claro. Por lo tanto, Marine Le Pen está prohibidas también. Por lo tanto, Marine Le Pen decidió sacar ese grupo político para que no se generen habladurías y, digamos, posibles malas influencias dentro del grupo de Marine Le Pen, que son Identidad Nacional. ¿Qué sucede? Que Marine Le Pen, al sacar ese grupo político, pierde una cuota grande de diputados, que son un 25% de toda Identidad Nacional, más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Podría justamente haber una mayor preponderancia del PP, pero unido más que todo y más pasado a grupos de izquierdas.
Entonces, Ya. ¿qué es lo que están haciendo o intentando hacer Giorgia Meloni y Marine Le Pen? Es unirse en un gran bloque de derechas. Ya, ya, Ese ya. también es un problema. Porque si justamente existe una división entre la derecha de Marine Le Pen con Identidad Nacional y Giorgia Meloni con SR, es porque en aspectos muy específicos, incluso las derechas tienen muchos problemas, en aspectos muy específicos no concuerdan. Por ejemplo, ¿en qué? Marine Le Pen en su momento ha estado a favor, y es más radical, o sea, es más radical de derechas, de que la Unión Europea se desintegre, aplicar el Brexit, lo que hizo Inglaterra en su momento, un grupo británico en su momento, quiso hacerlo, Ujú. ¿ya? Que es básicamente salirse de la Unión Europea para empezar a forjar estados más soberanos, Ujú. más independientes entre sí, Ujú. ¿no? Y con lo cual un grupo como el de Giorgia Meloni no concuerda, porque Giorgia Meloni y su grupo SR consideran que efectivamente la Unión Europea es importante, pero tiene que estar siempre, digamos, con cierta distancia de la soberanía de cada país. Claro. O sea, tiene que haber espacio para que el país pueda surgir por sus propios medios o tenga la libertad de actuar, ¿no? Ujú. La Unión Europea tiene que ser algo más simbólico, de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí ya hay un problema entre las derechas, Ya. ¿no? Ahora, otro problema que también podría salir a relucir entre ambas es que Giorgia Meloni tiene una inclinación, y en general el SR una inclinación de solidaridad nacional. ¿En qué sentido? En la guerra, por ejemplo, Ucrania-Rusia, ellos son pro-ucranianos Ujú. y intentan de alguna forma apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Ujú. Con lo cual Marine Le Pen es totalmente disidente respecto a eso, ¿no? Dice, no, prácticamente yo no voy a apoyar Sí. a Ucrania porque considero que es un problema que a mí no me compete Ujú. y en realidad prefiero mantenerme imparcial. Sí. ¿Qué es lo que haría alguien de derecha radical? Digo, en el sentido muy Sí. específico y técnico de la palabra, Sí, en general harían eso. porque no buscan tanto una especie de conglomerado social universal que pretenda apoyarse entre sí, sino que tratan de defender una soberanía más independentista, ¿no? Claro. De alguna forma. Pero vamos a Claro. seguir hablando de esto en segunda parte porque ya no hay mucho tiempo. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en esta segunda parte de Habla P. Así que, siguiendo con las preguntas. Sí, bueno, muy interesante lo que menciona Nico. Yo particularmente no tenía el agrado de conocer todos estos pormenores. Ahora, yo quiero preguntarte, exactamente el Parlamento Europeo, ¿qué es lo que discute? ¿Qué es lo que legisla? ¿Son acaso normativas, regulaciones transnacionales? Son normativas de materia sobre todo económica y de seguridad nacional. Ujú. En realidad tiene una connotación más geopolítica, donde todos los países intentan llegar a acuerdos en donde en realidad hay un beneficio común, porque acuérdate que muchas de las transacciones o de la zona comercial de Europa incluye o se Ujú. desenvuelve incluso en la misma a través de los mismos países. Por ejemplo, Ujú. el cableado eléctrico, en los mismos trenes. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas, Claro, digamos, ya son- agiliza la comercialización de productos en general. Ujú. Y lo que se busca es que todo ello armonice en cierta forma e incluso a nivel de defensa, ¿no? Ujú. Porque a veces es muy difícil en esos países que están Sí. tan juntos establecer incluso límites fronterizos. Ujú. Por lo tanto, las medidas de seguridad tienen que ser incluso muy acomodadas Sí. de acuerdo a el lugar donde se encuentra. Yo creo que a nosotros nos faltaría algo así para organizarnos. En realidad, Sí, no. ¿Ah? sí y no. Porque ya se intentó incluso, bueno, Bueno, no si voy a tenemos- remitirme a un pasado muy trágico de la sociedad peruana, pero Bolívar intentó hacer algo así, por ejemplo, uniendo a las tres Colombias. O sea, bueno, Claro. a la Gran Colombia, mejor dicho, ¿no? Pero también hay una Pero- corriente nueva política hispanista de reunificar a todos los países de Latinoamérica y crear un neo imperio hispano, ¿no? Claro, no sería cosa de unificar. Bueno, Chávez dijo algo igual. Sí. Claro, algo es que en parecido. realidad todo esto viene desde el lado de la izquierda, ¿no? Y la revolución y hacer un pueblo de nadie, pueblo de todos, pero
sería bueno organizarnos, yo digo, como ellos que han logrado modernizar su sociedad tanto al encontrar un punto de encuentro, ya que acá tenemos mucha materia prima y podría ser una buena oportunidad de industrializar incluso Claro. todos nuestros productos, ¿no? Claro, eso por un lado sería interesante. Sin embargo, acuérdate que en realidad la zona geográfica latinoamericana es muy distinta No, a sí, la eso es zona cierto. europea. Hay Sí. mucha... Entonces hay incluso de por sí mucha dificultad. Incluso en la misma Rusia, Sí. tú te das cuenta que una gran capacidad comercial de la sociedad rusa se encuentra justamente en el lado de Moscú, que es en la zona occidental, pero hacia la zona oriental casi no hay casas, casi no hay familias. Ujú. Es básicamente un terral, no terral, pero digamos que son zonas muy desalojadas, ¿no? Casi no Sí. tienen Y si comercio. tú te das cuenta de Rusia, Moscú justo está en un lado bien extremo, cerca de Europa. Efectivamente. No está en medio. Sí. Sí. Y sabes que hay un dato muy bacán que quiero comunicar, es que justamente Ucrania en su momento fue el granero de Europa, ¿no? Todas estas tierras donde se siembra el maíz, trigo, lo que justamente desarrolló Argentina por varias décadas atrás, ¿no? Entonces, los grandes graneros son Ucrania y también hay una cercanía con Europa porque hay una cantidad importante de católicos, o sea, de toda la iglesia ortodoxa que gobierna todo Rusia, justamente Ucrania tiene por la cercanía con Polonia, por la cercanía de Hungría, etcétera, está ¿cómo se puede decir? Este rasgo cultural muy occidental europeo, ¿no? Que es el cristianismo católico, a diferencia del ortodoxo ruso, que es totalmente diferente. Entonces yo creo que también por ese lado hay una cercanía y apoyo a Ucrania por el tema económico, porque de ahí sale, digamos, el grano, y otra por la defensa de la cultura, ¿no? Porque el Efectivamente. ucraniano, de cierta manera, y también, ¿no? Con los judíos, también hay una gran inmigración judía. Algo curioso, el ucraniano no nace ni siquiera como una cultura oriunda de esa región, Claro, no. sino que es una suerte de agrupaciones que han ido llegando, tanto esclavos como campesinos, de diferentes zonas, que se han ido a concentrar en esa zona Sí, ucraniana. claro. Es una ¿No? zona de Entonces, tránsito de grandes inmigraciones. Claro. Sí, sí, sí. Claro, y otra cosa, ya que estábamos hablando incluso de estas nuevas conformaciones políticas en la Unión Europea, sería interesante un poco retomar lo que está pasando en Francia, como tú empezaste hablando en un inicio, ¿no? Francia ahorita tiene una situación política sustentada, bueno, básicamente dibujada en un caos. Primero porque no tiene el apoyo hacia el gobierno, o sea, el gobierno no tiene el apoyo de la sociedad. Sí, sí, para Ya en nada. las últimas encuestas Macron justamente ha estado en declive en menos no sé cuánto de aprobación política, y en realidad lo que justamente está buscando la sociedad es una alternativa. O sea, la sociedad está buscando una alternativa sí o sí. Ujú. Por eso también es que se han adelantado elecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando Macron cumpla su gobierno, en caso no hubiese adelantado elecciones, cumpla su gobierno, los resultados económicos van a terminar incluso peor que los que están ahora. Ujú. Entonces a Macron no le conviene, según algunos analistas políticos también, no le conviene acabar el gobierno, por eso adelantó elecciones. Ujú. Cosa que empieza a hacer campaña y efectivamente mantiene, digamos, la posibilidad de mantenerse en el poder, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, si Macron, que básicamente no tiene el apoyo de la población, sale del gobierno, lo más probable es que entre la oposición más férrea y fuerte que existe, que es Marine Le Pen, Ujú. que tiene una gran importancia en la Unión Europea. Ujú. Entonces, con Marine Le Pen dentro de Francia, dentro del gobierno francés, muy probablemente vaya a repercutir también en la Unión Europea, ¿no? Entonces, con todo eso, la derecha, en caso llegue a aliarse con Giorgia Meloni en su momento, si es que así lo llegan a concluir, Ujú. pues tengan un bloque mucho más sólido de derechas. Pero, como te repito, existen diferencias sutiles, ya, entre los grupos de Giorgia Meloni con los de Marine Le Pen. Ujú. Por lo tanto, es un poco, digamos, contradictorio el ver a ambos juntos, ¿no? Claro. No solamente eso, sino que además los partidos políticos que están con Giorgia Meloni, muchos son rivales de derechas, pero son rivales de los partidos políticos que se encuentran en Identidad Nacional con Marine Le Pen. Por ejemplo, un grupo político o un partido político que esté donde está Giorgia Meloni en la Unión Europea
en la sociedad francesa puede ser el rival de ese de derecha que está con Identidad Nacional y Marine Le Pen. Entonces es como si formáramos acá algo en Latinoamérica muy similar y veamos que en un grupo de de toda la asociación latinoamericana se encuentran, qué sé yo, Pedro Castillo y Juntos por el Perú. Sería una contradicción al fin y al cabo, porque acá son rivales políticos, ¿no? E incluso divergen incluso en sus votantes, porque sus votantes no son los mismos. Hay que tener claro efectivamente que los de Pedro Castillo suelen ser más conservadores que los de Juntos por el Perú, claro, que tienen a una izquierda más progresista, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero evidentemente en el Parlamento Europeo. Es un parlamento peruano, pero 10 veces más grande. Sí, efectivamente, en realidad es un tema que toca para un análisis más profundo, donde podamos darle cabida a ver justamente estas minucias que hay en cada partido político, ¿no? Pero en fin, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que eso ha sido todo por hoy. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en otro programa de Habla P. Esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirlos en todas sus redes sociales. También nos puedes ver a través de YouTube en CRTV y a través de VHTV por Cable Más, VSTV por Vez Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Chao. Chao.